Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero antes te invito a que te suscribas. Bueno, vamos a hablar sobre el ingreso solidario y sobre la renta básica, ¿sí? Que es la que está impulsando el doctor Iván Marulanda, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos dice él? Que ingreso solidario no es una renta básica y eso es lo que nos informa el gobierno, está diciendo que prácticamente ingreso es una renta básica. Recuerden que ingreso solidario, los que están allí, los que están beneficiados van a tener este beneficio hasta junio del próximo año. Pero ¿qué quieren incentivar el doctor Iván Marulanda? Una renta básica. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que no quedaron beneficiados. Entonces, recuerden que hay personas que realmente necesitan de un ingreso y en este momento no quedaron beneficiados por no estar en el CISBEN, por muchos motivos, y que aún son vulnerables y están realmente pasándola muy mal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El congresista radicó un proyecto para crear una renta durante la emergencia sanitaria. ¿Sí? El senador de Alianza Verde, el doctor Iván Marulanda, se refirió al proyecto que ya fue radicado en el Congreso y que busca crear una renta dirigida a 9 millones de colombianos afectados por la crisis. Una renta económica. Recuerden que actualmente ingreso solidario llega a 3 millones. ¿Sí? Y eso que todavía faltan 400.000 personas que están buscando. Él quiere llegar a 9 millones de colombianos afectados. En diálogo con RCN Radio, el congresista, quien era uno de los aspirantes a la presidencia del Senado, que recuerden que no quedó fue el señor Arturo Char, aseguró que el subsidio de ingreso solidario que actualmente ofrece el gobierno llega a unas cuantas familias. Para él eso es una limosna, mientras aseguró que el proyecto que él propuso entregar por 3 meses una renta correspondiente a un salario mínimo mensual vigente. Recuerden que el salario mínimo está en 870.000 y no lo que es ingreso solidario serían 160 mensual, que igual con el salario mínimo resultaría ser mejor. Ingreso solidario no es una renta básica, indica él, es una limosna. Imagínense ustedes que le entregan a un hogar 160 mensual, cuando los estándares estadísticos de DANE señalan que el promedio de personas por hogar en Colombia es 3.2. Es decir, que le están entregando a cada persona que atiende el programa 1.600 diarios para que sobreviva. Eso es una vergüenza. Pues amigos, yo les comento que si un político de estos o una persona acomodada que en este momento esté en una situación precaria, pues 160.000 pesos realmente es muy poco. Aunque sí se deben de sentir beneficiados todos aquellos que lo están recibiendo, ¿cierto? Porque es mejor algo que no que nada y al menos así se pueden sustentar un poquito. Es decir, que le están entregando 1.600 a cada persona. El congresista Iván Marulanda señaló que el proyecto que lidera con otros 53 senadores y que ya fue radicado en la Secretaría General del Congreso le entregaría a cada hogar 877.000 y no 160 como lo es ingreso solidario. Además también que deben de tener en cuenta que esto abarcaría a muchísimas más personas. Esta propuesta que nosotros hacemos de renta básica tiene una cobertura de 9 millones. Miren, 9 millones, mientras que ingresos solidarios son 3. Cuando los 9 millones son los que están pasando hambre, o sea que estarían faltando 6 millones de personas. De acuerdo con el senador Iván Marulanda, no es posible que a la gente la estemos encerrando para disminuir el riesgo del contagio, pero no le estemos dando la posibilidad de sobrevivir dignamente. Por eso la gente se desespera de hambre, se tira a la calle y viene el contagio. Además las empresas se quebraron y se están quebrando a una velocidad impresionante, por lo que hay una gran pérdida de empleos formales. Total razón para el doctor Iván Marulanda, lo vamos a escuchar. Senador Marulanda, usted ha levantado, lo decía yo en el momento del saludo, la bandera de la renta básica que llega ahora por parte de sectores de oposición como una propuesta para debatir en el Congreso de la República. Ayer en su discurso, el presidente Iván Duque habló del ingreso solidario y que se prolonga hasta junio del año entrante. Y él en algún momento habló de renta básica. Esto que surgió en medio de la pandemia, ese ingreso solidario, ¿es una renta básica? O es, como dicen otros sectores, la renta básica tiene que estar sobre la base de un salario mínimo y es otra cosa. Es un debate de fondo que tenemos sobre la mesa y recordamos que usted fue uno de los primeros en levantar esa bandera.
Yolanda, el ingreso solidario no es una renta básica, es una limosna. Imagínese usted que le entregan a un hogar 160.000 pesos mensuales. En los estándares estadísticos del DANE, el promedio de personas por hogar en Colombia es 3.2 personas por hogar. O sea, le están entregando a cada persona que atiende el programa de ingreso solidario 1.600 pesos diarios para que sobreviva. Eso es una vergüenza. Eso es una limosna, eso no es un salario, eso no es una renta básica. La propuesta que nosotros hemos venido haciendo con 53 senadores, ahora volvemos a presentarla el próximo, no, ayer la radicamos ya en la Secretaría General del Congreso. Esta propuesta nuestra, que es la que venimos ventilando hace más de 3 meses, le entregaría a cada hogar 877.000 pesos, 877.000 pesos, no 160.000 pesos como ingreso solidario. Ahora, esta propuesta que hacemos de renta básica tiene una cobertura de 9 millones de hogares, alrededor de 30 millones de colombianos. El ingreso solidario les llega a 2.800.000 hogares. Les faltan ni más ni menos que 6 millones de hogares por cubrir. Son 9 millones de hogares los que están pasando hambre en Colombia, los que no tienen ingresos, que no tienen ahorros y que están sin trabajo y en unas condiciones de indefensión frente a esta crisis de la pandemia. Entonces, pues simplemente vamos a seguir en la lucha por defender el derecho de la gente a que el Estado le proteja su seguridad vital, sus necesidades básicas, el derecho a una vida digna. No es posible que a la gente la estemos encerrando y la esté encerrando el riesgo del contagio y no le estemos llevando a su hogar una posibilidad de sobrevivir dignamente. Y claro, la gente se desespera de hambre, se tira a la calle y viene el contagio, que es lo que estamos viendo. Y además las empresas se quebraron o se están quebrando a una velocidad impresionante. Los que tenían empleos formales los están perdiendo. Esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. Y la atienden con un ingreso solidario de 160.000 pesos mensuales. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Senador, la propuesta suena interesante, la pregunta es su viabilidad y si eso no requeriría también más bien, digamos, eliminar todos esos programas que van llegando a diferentes hogares y unificarlos en uno solo para que todos realmente reciban ese salario mínimo, esos 9 millones, esas 9 millones de hogares, que son como 30 millones de personas. Exactamente. La propuesta que hemos hecho esta vez y que radicamos ayer en el Senado, el proyecto de ley de renta básica de emergencia que presentamos, tiene una cobertura de 3 meses, en cada mes un salario mínimo de 877.000 pesos para 9 millones de hogares, es decir, 30 millones de personas aproximadamente, durante 3 meses. Y 2 meses más, hasta para ajustar 5 meses, 2 meses más, los 2 últimos meses, medio salario mínimo. Pues la verdad es que los recursos están ahí, lo hemos demostrado, se lo dijimos al ministro, lo hemos demostrado de sobra en estas conversaciones que hemos tenido y en estos debates. Miren, esto vale aproximadamente, esta segunda propuesta, 3 puntos del Producto Interno Bruto. 3 puntos del Producto Interno Bruto. El gobierno, al constituir el FOME, lo constituyó con 3 puntos del Producto Interno Bruto, más o menos, 2.9, de los cuales 2 puntos no los ha utilizado, 2 puntos, en un país lleno de problemas sanitarios, llenos de problemas sociales, y la plata está en los bancos. Ahora, si ustedes miran la reforma tributaria que se hizo en el mes de diciembre pasado, el gobierno y las mayorías del Congreso le regalaron a los sectores más pudientes del país 10 billones de pesos, es decir, 1 punto del Producto Interno Bruto. Aquí estamos hablando de 3, pero es para los pobres, no para los más ricos. Ellos le regalan a los más ricos en las reformas tributarias, con beneficios tributarios muy fácilmente. Para los pobres no les reconocen su derecho a una vida digna. Por otro lado, tenemos créditos internacionales, han ingresado del Banco Mundial $1.000 millones.
del Banco Interamericano de Desarrollo, 400 millones de dólares. En el Fondo Monetario Internacional hay un fondo a discreción del Estado por 10 millones de 10 mil millones de dólares, 11 mil millones de dólares. El gobierno sacó bonos de deuda pública soberana hace un mes al mercado internacional por 2.500 millones de dólares y los colocó en 2 días. 2.500 millones de dólares para mirar solamente esa operación. 2.500 millones de dólares es la mitad, es la tercera parte de este programa. Es la tercera parte del programa de renta básica. Pero adicionalmente hemos dicho, el gobierno puede acudir al Banco de la República, es lo que están haciendo todos los países civilizados del mundo, haciendo emisión de moneda para darle liquidez a estos programas asistenciales, porque lo primero es que la gente no sufra hambre. Le hemos dicho, el Banco de la República está autorizado, de acuerdo con el artículo 373 de la Constitución Nacional, a otorgarle préstamos directos de emisión al gobierno nacional sin intereses, sin plazos determinados, para que pueda darle liquidez a este tipo de programas de urgencia. Es que el hambre no da urgencia, no da tiempo. Es más, Espera. el Estado colombiano es del pueblo colombiano, está constituido por el pueblo colombiano para servirle. Los dineros que maneja el Estado son del pueblo colombiano. El presidente de la República, sus ministros, los senadores, los representantes, somos empleados del pueblo colombiano. Ellos nos nombraron, ellos nos pagan con sus impuestos. Ahora lo que están diciendo es, entréguenos a la primera necesidad que tiene este país, y es que no tenemos con qué comer. No tenemos con qué comer, ni podemos trabajar, porque estamos amenazados por una pandemia. Y este gobierno y estas mayorías del Congreso, allá repartiéndose los puestos y repartiéndose las prebendas y a espaldas del pueblo colombiano. Es muy sencillo. El gobierno, le dijimos al ministro de Hacienda, mire, adopte este programa en la emergencia económica. Con un decreto ustedes lo ponen a andar. Usted sabe que hay ahí, por ejemplo, solamente en recursos que están presupuestados en el presupuesto nacional, gastos que están contemplados en el presupuesto nacional, pero que no se han ejecutado por alguna razón, que están ahí quietos. Hay más o menos 7, 8 billones de pesos, 8 billones de pesos que no se han utilizado. Le hemos dicho, pase esos gastos para el futuro, para otro año, y utilice esos recursos que están ahí. Pero no, esto es hablarle a una pared. Hay muchas maneras de atender esta situación. Es falta simplemente de voluntad política. Le han dicho al país, sálvese quien pueda. Y eso es infame. Eso es una miseria. Senador, nosotros tenemos que responder por nuestra sociedad y por nuestra gente y por nuestro pueblo. Queremos hacer un par de precisiones sobre la propuesta, por supuesto, muy puntuales. Estamos hablando con el senador Iván Marulanda a propósito de renta básica. El profesor Jorge Restrepo. ¿A quién le pagaría usted, senador, esos recursos? Es decir, ¿a las familias que tengan algún nivel de ingreso, o se le pagaría a ese 9 millones de familias que usted menciona sin tener en cuenta el nivel de ingreso que ellas puedan tener? Sí, Jorge, ¿de dónde sale esta estadística de las 9 millones de hogares? Antes de la pandemia, el país tenía más o menos cerca del 60% de la población trabajadora tenía trabajos informales, vivían del rebusque, del día a día, trabajos sin derechos, es decir, sin prestaciones, sin contrato, sin estabilidad laboral, y por supuesto ingresos muy, muy inferiores a los ingresos de los trabajadores formales. Esa población se confinó sin ingresos y sin ahorros. Estamos hablando de 6 del 60%. Hay ciudades donde son más, los porcentajes más altos. Barranquilla, por ejemplo, era más del 70% de informalidad. Cartagena, Cúcuta. Por otro lado, ¿cómo estaba el tema de los trabajos, de los empleos formales? El 98,5% de las empresas en Colombia, antes de la pandemia, 98,5% de las empresas eran micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Ahí estaba más del 80% del empleo formal en Colombia. Esa estructura es muy débil, no resistía mucha de ella una semana de confinamiento, sin trabajar, sin producir, sin tener ingresos, manteniendo una nómina, manteniendo unos gastos de arrendamiento, manteniendo unos gastos de servicios públicos, de unos inventarios
inmovilizados. Se quebraron, se empezaron a quebrar, unas no aguantaron una semana, otras no aguantaron 2 semanas, otras no aguantaron un mes, otras no aguantaron 2 meses, otras no aguantaron 3 meses. Y esa población que era formal perdió el empleo, perdió los ingresos, se gastó los pocos ahorros que tenía, las cesantías, etcétera, y entonces quedó también en un estado de vulnerabilidad y de pobreza. Ahí están los 9 millones de hogares. 9 millones de hogares. Ahora bien, estuvimos estudiando, hay muchas listas en el estado desordenadas, eso es un desorden, el CISBEN, hay cédulas de muertos, hay cédulas de gente que no existe, hay otros archivos del DANE, del Departamento Nacional de Planeación, de la Dirección de Impuestos Nacionales, del Instituto de Bienestar Familiar, registros de víctimas, en fin, los propios archivos de las empresas públicas municipales, los propios archivos de las alcaldías. Pero eso es muy difícil en ese desorden poder uno atender una emergencia de gente que está sufriendo hambre ya y que necesita una atención. Estuvimos estudiando el tema y llegamos a una conclusión, lo que hacen los europeos, lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos le entrega a 80 millones de hogares mensualmente un cheque de $1.200. En Europa están en lo mismo, tanto en Inglaterra como en la Unión Europea, en cifras extraordinarias. El Banco Central de Inglaterra hizo una emisión de 35.000 millones de libras esterlinas hace pocos días para atender los programas asistenciales en esta crisis de la pandemia. Y en Europa, en la Unión Europea, están discutiendo sobre la destinación y la disposición de 750.000 millones de euros. Ahora bien, ¿a qué llegamos entonces como conclusión? A lo que ellos están haciendo. Y le están diciendo a las familias, a las personas, a las cabezas de hogar, mire, llene un formulario y diga, yo me llamo Iván Marulanda, mi cédula es tal, mi teléfono es este, tengo tantas personas a cargo, vivo en tal parte, no tengo con qué comer. Y tiene inmediatamente derecho a obtener esa ayuda del Estado, ese apoyo del Estado. Ahora, por supuesto, al firmar una solicitud de esa, está asumiendo por supuesto, un compromiso frente al Estado de que estaba obrando de buena fe y es una declaración que es verificable en cualquier momento por el propio Estado y sancionable cualquier tipo de abuso que haya en la presentación de esas demandas. Pero la manera más ágil, repito entonces, es que sea la propia comunidad la que vaya a las oficinas públicas a decir, mire, este soy yo y necesito esta ayuda. Y que se le entregue la ayuda, así de sencillo. Senador, es el tema de debate, sin duda, tema de debate importante que llega al Congreso de la República, el de la renta básica, y estaremos escuchando, por supuesto, las posiciones de lado y lado en este debate. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ya estaremos abordando los distintos proyectos que llegan al Congreso. Gracias y buen día.